Hola amigos, bienvenidos a su video número 9 de su curso Base de datos, reporte, tabla dinámica y dashboard con Excel. Usando como ejemplo la tabla del video anterior, control de pedido, vamos entonces a ver algunos ejemplos de tabla dinámica de dos dimensiones. Ok, vamos a ver ahora que podemos crear también cuadros, resúmenes en forma matricial usando la herramienta tabla dinámica que trae Excel, como les comentaba, desde las versiones 2000, inclusive versiones anteriores, y que ahora lo tenemos en forma mucho más amigable a partir de la versión 2007. Vamos a usar entonces la tabla llamada control de pedidos, y para que recuerden que yo puedo comenzar estando ubicado en una celda de la tabla dinámica o en una ubicación específica a partir de la cual yo quiero que aparezca en mi tabla dinámica nueva. Estamos en la tabla control de pedidos y nos vamos entonces a insertar tabla dinámica. Fíjense que él automáticamente detecta que esto es una tabla control pedido y vamos a indicarle que la coloque en una nueva hoja de cálculo y aceptar. Aquí tenemos entonces una nueva hoja de cálculo. Aquí tenemos entonces el objeto de tabla dinámica vacío. De hecho, fíjense que creó una hoja nueva del lado izquierdo de la hoja que contiene la base de datos, que queremos analizar. Aquí tenemos entonces la lista de campos y vamos a ver ahora las posibilidades que tenemos con la tabla dinámica de dimensiones. Ejemplo: yo quiero ver un resumen de las ventas por estado, donde los estados van a aparecer en forma de fila. Buscamos entonces el campo estado y lo arrastramos a la sección fila. Observa automáticamente que se genera una fila por estado. Y ahora en forma de columna, yo quiero ver entonces el resumen de las ventas por estado y por vendedor. Entonces yo quiero ahora que cada columna represente los montos en bolívares de las ventas por vendedor, y esta matriz fila columna me da un indicador con dos variables: la venta del vendedor por un estado en particular. Buscamos el campo vendedor, que es el que va a generar las columnas en forma dinámica en la tabla, que la tenemos vendedor, y lo vamos a llevar a la sección columnas. Observa automáticamente cómo se genera una columna por vendedor en forma alfabética de la A hasta la Z, igualmente en forma de fila de la A hasta la Z, inclusive con total general en forma de fila y un total general también para las columnas. Y el cálculo que vamos a hacer, que puede ser de una o más variables, en este caso va a ser el total bolívares. Aquí lo tenemos y lo vamos a arrastrar a valores. Recuerden que valores se coloca el campo que queremos calcular. Tenemos total bolívares, aquí tenemos entonces el cálculo que hizo, suma de total bolívares, y aquí tenemos las cantidades que te sumaron. Entonces fíjense que te presenta en forma de una matriz fila columna los indicadores en forma de dos dimensiones, por ejemplo las ventas en Anzuategui de Andy Fuller o las ventas en Miranda, por ejemplo, de Laura Callahan. Las ventas por vendedor aparecen totalizadas en forma de columna y las ventas por estado aparecen totalizadas en la última columna de la fila. Ok, para las filas, perdón. Fíjense, otra forma de darle formato rápido a las celdas de los totales es de la siguiente manera: nos paramos en una celda de los cálculos, presionamos el botón derecho del mouse, abrimos la herramienta de configuración de campo de valor, y aquí en la ventana vamos a indicarle formato de número. ¿Cuál es el formato que yo quiero para esos valores producto del cálculo? Formato de número. Fíjense que esto me va a llevar a una segunda ventana, acá la tenemos, y en el formato de número le voy a decir: yo quiero que el formato sea numérico con dos decimales y separadores de miles. Aceptar, y aquí tenemos de una vez entonces el formato para toda la matriz. Igualmente podemos dar los diseños. Vamos a la herramienta de la dinámica, diseño, okay, por ejemplo columnas con bandas, y aquí cogemos por ejemplo un diseño para mi tabla matricial. Por ejemplo aquí le tenemos de aquí. Fíjense, por ejemplo, aquí tenemos la tabla dinámica. Voy a colocarle en este caso filas con bandas. Fíjense que se ve más el efecto del diseño. Y voy a ocultar temporalmente la ventana donde aparece la herramienta de cable de campo de tabla dinámica al lado derecho. Y aquí tenemos la tabla dinámica que obtuvimos de resultados. Okay, voy a hacer un pequeño zoom negativo y aquí tenemos entonces la tabla dinámica. Y la tabla dinámica de dimensiones también la podemos acompañar por gráficas. Generalmente las gráficas son en forma de columna. Okay, cuando tenemos una tabla o un cuadro con más de una columna, generalmente se ilustra con una gráfica de columna o de barra. Entonces nos colocamos en una celda tabla dinámica, nos vamos a herramientas de tabla dinámica, gráfico dinámico, y le indicamos que queremos por ejemplo una gráfica de columnas, que la tenemos, por ejemplo puede ser columna o puede ser barra. Yo voy a escoger por ejemplo una de columna, aceptar, y aquí tenemos entonces la gráfica. Voy a colocarla aquí debajo del cuadro y voy a ajustarle la diagramación para que tenga el mismo ancho de la tabla dinámica. Recuerden ocultar los botones, botón derecho, ocultar todos los botones del gráfico, y aquí tenemos entonces nuestra tabla dinámica con su gráfico dinámico. Observen que aquí las columnas pueden representarse, en este caso los vendedores, y el eje de las X la representan los estados. Aquí tenemos entonces, fíjense, cada columna representa igualmente, como lo tenemos en la tabla dinámica,
un vendedor, y la es la X en este caso son los valores que tenemos para los estados que tenemos en forma de fila. Y aquí tenemos un ejemplo de una tabla dinámica de dos dimensiones. Dice que, por ejemplo, me reclasifica la información en fila y columna. Al igual que la tabla dinámica de una dimensión, yo puedo, por ejemplo, desglosar esta información. Por ejemplo, de dónde salieron estas ventas de Andy Fuller. Por ejemplo, esta venta, vamos a hacer un zoom acá. Estas ventas de Andy Fuller, que da un total de 100 millones y queremos desglosarla. Doble clic y aquí tenemos un reporte con todas las ventas de Andy Fuller que se tomaron en cuenta para llegar a ese cálculo. Recuerden que esta tabla es una tabla detallada de la información que tenemos en la tabla dinámica, y ya se genera el lado derecho, o la hoja del lado derecho de la hoja que contiene la tabla dinámica. Me devuelvo a la hoja de la tabla dinámica y aquí tenemos entonces la información de la primera tabla dinámica. Y ahora recuerden que en una hoja yo puedo tener varias tablas dinámicas. Aquí tengo una, y yo, por ejemplo, un segundo ejemplo, yo voy a colocarme ahora en la posición donde quiero la tabla dinámica. Por ejemplo, yo quiero que la segunda aparezca a la parte inferior de esta. Voy a colocarme, por ejemplo, acá. Y yo quiero que aquí tener una tabla dinámica diferente, que sea un poco más estructurada, con una serie temporal. Y aquí yo quiero la tabla dinámica va a representar las ventas, a nivel de base, las ventas por categoría y con una subclasificación de año, trimestre. Para eso vamos a comenzar con una tabla dinámica nueva, insertar tabla dinámica, pero fíjense que como no consigue la data, espera que nosotros le indiquemos cómo se llama el rango o la tabla de contiene de información. En este caso se llama control pedidos, y recuerden que puede variar dependiendo del nombre que ustedes le dieron a su matriz, sea tabla o rango. Le decimos aceptar y él busca la información, y aquí tenemos entonces la estructura del objeto de la dinámica vacía, y aquí tenemos la lista de campos que él detectó en esa tabla llamada control pedido. Entonces ahora, de acuerdo a la solicitud, quieren que clasifique en forma de fila las categorías. Vamos a buscar aquí entonces la columna categoría, que la tenemos, la llevamos a fila, y observen que genera una fila por cada categoría, y las columnas van a estar clasificadas en dos niveles: los totales por trimestre subclasificados por mes. Entonces buscamos entonces el campo trimestre y lo vamos a llevar a columna, y fíjense que te genera tantas columnas como trimestre que tenga en la base de datos. Trimestre 1, 2, 3 y 4 total general, pero a la vez el trimestre lo quiero subclasificar por mes. Por ejemplo, el primer trimestre, enero, febrero y marzo, total primer trimestre. Entonces vamos a colocar el mes de pedido debajo de columna, debajo del trimestre, en esa orden de jerarquía de la serie temporal, y aquí tenemos entonces la relación trimestre, enero, febrero y marzo, el total primer trimestre. Ahora, ¿qué queremos calcular? Supongamos que queremos saber las cantidades que se pidieron o se solicitaron por trimestre y por mes por cada categoría. Vamos a llevar entonces el campo cantidad, que le queremos contabilizar, lo vamos a llevar a valores, y tenemos, fíjense que me dice cuenta de cantidad, me está contando los registros con cantidades. Yo quiero es la suma, entonces me puedo colocarme acá encima cualquiera serie del cálculo, botón derecho, configuración de campo de valor, y el cálculo lo cambio a suma. Aquí vamos a verificar que suma y aceptar, y ahora sí está sumando las cantidades que se solicitaron por trimestre, por mes, por categoría. Ahora le damos un diseño, nos vamos a diseño, podemos colocarle aquí en este caso filas con bandas, columnas con bandas, o sin columnas con bandas. Aquí vemos más el efecto, y por ejemplo buscamos entonces en la combinación de colores. Por ejemplo, fíjense, aquí tenemos entonces el diseño donde podemos ver la matriz con la relación de las ventas por trimestre, y también subtotalizada en este caso por mes. Aquí tenemos entonces la matriz completa. Y dice que en este caso, aquí tengo un registro en blanco. Si no quiero ver este registro en blanco, que es posible que sea producto de la fila total, voy a irme al filtro y desmarco la casilla en blanco, y aquí tenemos la tabla dinámica completa. Ahora sí, solamente con las categorías existentes y los valores que tenemos para cada mes y para cada trimestre, sumándome las cantidades pedidas por trimestre. Y aquí tenemos entonces una segunda tabla dinámica que también podemos a la vez graficar. En este caso vamos a ajustarla para que también la parte de arriba se vea bien. Y tenemos entonces dos tablas dinámicas de dos dimensiones con nuestro ejemplo. Aquí tenemos entonces la otra tabla dinámica, y para graficarla nos paramos en una celda, nos vamos a herramienta tabla dinámica, diseño, herramienta tabla dinámica, analizar, subpestaña analizar, gráfico dinámico. Entonces aquí tenemos entonces la gráfica, una gráfica columna, aceptar, y aquí tenemos entonces por ejemplo una gráfica con las ventas. Vamos a ajustar el ancho de las columnas de las columnas para que tenga el mismo ancho que tiene la tabla. Aquí tenemos entonces las ventas por trimestre,
Para entender mejor la información de la gráfica, lo que vamos a hacer es que marcando la gráfica dinámica, nos vamos a ir a herramientas de gráfico dinámico. En diseño vamos a cambiar entonces las filas, cambiar entre filas y columnas, y observen entonces acá yo puedo ver como la serie de datos, las categorías, y entonces en el eje de las X puedo ver entonces el nivel de los datos que están graficando. Este es enero, febrero y marzo, este es el primer trimestre, luego viene abril, mayo y junio, segundo trimestre, julio, agosto, septiembre, tercer trimestre, y aquí tenemos el cuarto trimestre. Y fíjense que ahora quizás es un poco más fácil de entender la información. Voy a diagramar el gráfico de tal manera que abarque solamente el espacio que tengo correspondiente al ancho de la columna. Y aquí tenemos entonces la gráfica de las ventas por categoría en una serie temporal. Tenemos entonces el primer trimestre, segundo, tercero y cuarto trimestre. Y aquí tenemos la matriz entonces de las cantidades por categoría. Y aquí tenemos entonces dos tablas dinámicas. Tenemos entonces esta matriz que corresponde a las ventas en bolívares por vendedor por estado, y la matriz que tenemos en la parte de abajo me está resumiendo son del histórico de pedidos. Tengo entonces los pedidos por categorías, por series temporales, por trimestre y mes, y aquí tenemos entonces la gráfica que ilustra la información. Y aquí tenemos dos ejemplos de dos tablas dinámicas de dos dimensiones, que va a gustar todo el ancho de las columnas. Okay, vamos a ver acá, aquí las tenemos entonces, y correspondiente con su gráfico dinámico. Fíjense que también en este caso tuvimos que ocultar los botones de gráfico dinámico, y un video posterior vamos a explicar cuál es el uso, por ejemplo, práctico de esos botones de gráfico dinámico. La única inconveniente es que si copiamos esta gráfica y la llevamos a PowerPoint y no ocultamos los botones, esa gráfica, esos botones también se van como un elemento que de alguna manera no tiene ninguna acción en PowerPoint, pero sin embargo va a estar presente también como parte de los datos. Aquí tenemos un ejemplo de una tabla dinámica, o dos ejemplos de tabla dinámica de dos dimensiones. Recuerden que el límite que tengo hasta ahora es la data que tengo en los campos para poder resumir en forma de fila y columna. Y bueno amigos, este video corresponde a las tablas dinámicas de dimensiones. En el siguiente video entonces vamos a revisar ejemplos de tabla dinámica de 3 dimensiones. Que tengan un feliz día y nos vemos en el próximo video.